parece entonces si oramos y entramos a lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy antes de cerrar esta carta? ¿Les parece? Amado Señor, yo te doy gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias porque, como hemos cantado, tú eres digno de alabar, tú eres digno de adorar, eres digno de recibir toda la gloria, la honra, la adoración, porque no hay otro como tú, Señor. Lo que tú eres, quien tú eres y todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor, es una muestra de tu amor, de tu gracia, de tu soberanía, Señor, de tu poderío, de tu maravillosa gracia, Señor. Y por eso, Señor, por todas esas bendiciones y esas riquezas espirituales que nos has dado, no nos queda más, Señor, que simplemente adorarte, Señor, y darte, entregarte nuestra vida a ti, con todo nuestro corazón, con un corazón agradecido, Señor. Queremos decirte, Señor, a ti sea la gloria, el honor en este lugar. Y Señor, y preparamos nuestros corazones para recibir tu palabra, porque sé que tu palabra es verdad, Señor, y tu palabra es la única que puede cambiarnos, transformarnos, para llegar, Señor, a cumplir tu propósito, tu plan y tu voluntad en cada uno de nosotros. No hay otra manera, solamente a través de tu palabra. Por eso te pido que tu palabra nos guíe, nos enseñe, nos edifique, inclusive nos confronte el día de hoy, y ayúdanos a cambiar. Ayúdanos no solamente a ser oidores de tu palabra, pero también hacedores, que es un poquito más difícil. Por eso necesitamos extra ayuda, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para poder hacer esto. Bendice este tiempo juntos y te doy gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Mis amados, pues yo no sé usted, pero yo casi me atrevo a decir que Pablo tampoco quiere terminar la carta de Romanos, pero él sabe que tiene que llegar a un final, porque todavía él podría decir más acerca de esta vida en Cristo. Por 10 meses hemos estado estudiando no solamente la parte teológica, doctrinal de lo que es la vida en Cristo, sino en la parte práctica también, cómo se mira esto en nuestro diario vivir. Yo en verdad espero, mis amados, que no solamente hayamos aprendido, pero esto nos haya ayudado a cada uno de nosotros, a todos nosotros, para vivir vidas diferentes. Espero que los miembros de Crossroads, tanto en inglés, porque estamos enseñando lo mismo, y en español, seamos una iglesia diferente después de Romanos, porque si no vamos a tener que comenzar Romanos otra vez en enero. Así es que espero que no tengamos que repetirlo, sino al contrario, que podamos vivirlo saliendo de este lugar, mis amados. Antes de terminar, Pablo necesita decirnos, recordarnos una cosa más. Pablo necesita hacernos un último llamado, mis amados, a aquellos que han escuchado y escucharán y estudiarán esta carta. Y eso te incluye a ti y a mí, mis amados. Y el llamado que Él nos va a hacer hoy es a mantenernos firmes en la enseñanza de lo que hemos creído. Y nos mantengamos alejados, escuche bien, Él nos va a decir hoy que nos mantengamos alejados de aquellos que pudieran influenciar nuestras vidas para alejarnos o sacarnos de lo que nosotros llamamos la sana doctrina. Doctrina quiere decir enseñanza, que nos quiera sacar de la sana enseñanza de la palabra de Dios, incluso causando disensión, tropiezos, dudas y confusión. Hay que tener cuidado con esas personas que enseñan ideas y enseñanzas contrarias a la palabra de Dios, mis amados. Y más bien, también nos va a hacer un llamado Él a mejor a ser sabios y obedientes a aquello que hemos creído, a la verdad que hemos creído, y entonces crecer con otros también en el caminar con nuestro Señor Jesucristo. Por eso, y una vez el primer punto, el título de esta mañana es: eres lo que crees. Eres lo que crees. Vamos a estar en Romanos 16 del 17 al 23 o 24 en algunas Biblias. Tienen 24, otras Biblias no tienen 24, y usted dirá: ¿cómo, pastor? ¿Qué es eso? No sé si hay tiempo para explicarlo, pero básicamente el versículo 24 fue añadido, o más bien fue excluido, después que se encontraron los nuevos escritos en el Mar Muerto y se dieron cuenta de que de repente hubo una repetición
de uno de los versículos en el versículo 24. Entonces se omitió el 24, pero todavía está en muchas Biblias. Así es que no se preocupe, es una repetición nada más. No estamos quitándole ni poniéndole a la Biblia. No, por favor, no. Tampoco no vamos a pensar eso. Por eso, el primer punto de hoy es, si crees la verdad, si crees que todo lo que hemos aprendido, enseñado a través de Romanos, si en verdad lo crees, entonces aléjate de los que enseñan mentira. Vaya conmigo y vamos a leer los versículos 17 y 18 del capítulo 16. La palabra del Señor dice: les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron, y que se aparten de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. La semana pasada Pablo hace mención de una lista de personas, tanto hombres como mujeres, que trabajaron duro para que el reino de Dios avanzara, para que el evangelio inclusive nos llegara a ti y a mí. Muchas de esas personas dieron sus vidas para que el evangelio llegara hasta el día de hoy y lo escucháramos tú y yo y fuéramos salvos a través de él. Pero ahora, lejos de darnos una lista de otras personas, aunque sí nos da una lista después, pero después de hacer esa lista de vean, como darnos el ejemplo de esas personas, entonces ahora Pablo viene a decirnos y a instarnos a no tener nada que ver con aquellos que, lejos de ayudarnos a crecer en la verdad, causan divisiones, hostilidad y obstáculos a la verdad de Dios, y de una manera influencian en las personas para confundirlos, alejarlos de la verdad de Dios, mis amados. Pablo nos está advirtiendo, es una advertencia, que tengamos cuidado con esos enemigos espirituales. Él define a estos enemigos, mis amados, como aquellos que causan divisiones, dice él, y buscan parar la obra del Señor, no solamente en la vida de las personas, pero en común como iglesia. Y en otras palabras, ponen obstáculos en nuestro camino que son contrarios a las enseñanzas que hemos aprendido. Mis amados, de no tener cuidado, aún nosotros los cristianos podemos caer en esas trampas. Y Pablo comienza diciendo: les ruego, hermanos, que vigilen. Les ruego, hermanos, que vigilen. Esa palabra vigilar en el original griego es la idea de mirar o observar con intensidad. Es más, de esa palabra en el griego viene el telescopio y el microscopio, porque la palabra en griego es escopeo, de microscopio y telescopio. Esa palabra griega es mirar con atención, mirar detenidamente, observar con intensidad. Y Pablo es lo que dice cuando dice vigilen. Dice vigilen, observen con intensidad, sean cuidadosos en mirar, dice él. Significa más que simplemente mirar, sino más bien examinar y escudriñar o estudiar cuidadosamente. A eso nos llama Pablo, a cuidadosamente mirar, observar con profundidad a aquellas personas que están enseñando. Hermanos, esto me incluye a mí. Yo se los digo todo el tiempo y se los voy a repetir otra vez hasta que no se les olvide. El pastor Carlos, no le crean lo que él diga desde aquí. Ustedes tengan el ejemplo de los hermanos de Berea. ¿Qué hacían los hermanos de Berea? Los hermanos de Berea, igual que ustedes, venían y se sentaban a escuchar las enseñanzas de los apóstoles o los discípulos. Entonces ellos lo que hacían es que ellos, como muy buenos estudiosos de la palabra del Señor, ellos hacían apuntes de lo que decían. Después ellos regresaban a sus casas y entonces en los escritos que ellos tenían comparaban si lo que había dicho el maestro estaba en línea
con la palabra de Dios. Espero que los de Crossroads sean de igual manera, mis amados. Yo no me voy a ofender, al contrario, los voy a felicitar por eso, que ustedes son cuidadosos de escudriñar las escrituras para estar en línea con las escrituras. Entonces Pablo dice que debemos mantenernos alejados de estas personas. Alejados aquí en el escrito está en progresivo, quiere decir que continuemos alejándonos. Cada momento, si vemos a alguien, si hay alguien que miramos que algo no está bien en alineamiento con la escritura, Pablo dice: continúense alejando de esas personas o de esas enseñanzas, dice, porque aquellos son los que causan divisiones. Divisiones quiere decir que separan o alejan de Dios. Y dice que también son tropiezo, dice la palabra. Causan disensiones y tropiezos. Esa palabra tropiezos yo ya la había explicado, es la misma palabra en griego. Cuando expliqué hace unas semanas atrás que no seamos de tropiezo a nuestro hermano, es la misma palabra aquí. Es la idea de cazar cuando se pone una piedra camuflajeada, escondida, la gente no la ve. Esto tiene que ver con la caza. Entonces empiezan a perseguir al animal y lo llevan después de la piedra camuflajeada, hay un gran hoyo. ¿Se acuerdan cuando expliqué esto? Y lo que hacen es que empiezan a seguir al animal para que el animal entonces tropiece y caiga en el hoyo. Es una manera de cazarlo. De igual manera Pablo lo usa para nosotros. Dice: tengan cuidado con estas personas, porque lo que hacen es causar disensiones y tropiezo. En otras palabras, no te vas a dar cuenta porque la piedra está camuflajeada, no te vas a dar cuenta que está ahí y al final puedes caer en el hoyo. Es lo que Pablo está diciendo. No te involucres con falsos maestros o aquellos que cambian o manipulan la verdad de la palabra de Dios. Vigílalos, evítalos y protégete. Es lo que Pablo está diciendo. Amados, Satanás es astuto y muchos creyentes no conocen la verdad de Dios. Hermanos, hay muchas personas que no conocen la palabra de Dios. Aquí en Crossroads mi deseo como pastor es que usted sea un estudioso de la palabra, se conviertan todos en teólogos aquí en este lugar, que conozcan la palabra del Señor, porque de no conocerla, mis amados, estamos entonces en peligro. Cuando una persona no es fuerte en su teología, mis amados, empiezan a ceder a aquellos que inspiradamente por Satanás empiezan a enseñar cosas que están lejos de la verdad de Dios. Dios construye su iglesia, mis amados, su cuerpo, de una manera. ¿Cómo es que Dios construye y edifica su iglesia? A través de su palabra, mis amados. Y aunque nosotros dentro de la iglesia podemos estar de repente en desacuerdo en algo que la palabra de Dios no es clara, porque hay algunas cosas que no son claras, ya esto ya lo hemos hablado, y podemos estar en desacuerdo en amor, ¿cierto? Pero mis amados, una cosa es estar en desacuerdo en amor en algo que no es tan claro en la palabra del Señor, y otra cosa es estar causando división o manipular a alguien para alejarlo de las cosas de Dios. El versículo 18, mis amados, revela que estas personas no solamente causan división y contiendas, pero vea lo que dice. Dice que los tales son esclavos, dice, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de sus palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. En lugar de servir y hacer la obra del Señor, estas personas sirven a sus propios deseos y motivos egoístas, mis hermanos. Son esclavos de sus propios apetitos, dice Pablo. Apetitos tiene que ver con el vientre. Entonces lo que Pablo quiere decir, son esclavos de los deseos que hay dentro
de ellos. Son impulsos desenfrenados, mis amados, de orgullo, egocentrismo, fama, poder, manipulación y celos. Su deseo, mis amados, de estas personas, su deseo descontrolado, llevan entonces a manipular y engañar mediante conversaciones, dice Pablo, suaves. A veces me da risa cuando algunas personas, cuando terminamos, al final yo estoy saludando y dice: ay, pastor, hoy nos dio ladrillazos. No es mi intención darle ladrillazos. Pero yo necesito decirle la verdad de la palabra de Dios tal como es. Una cosa que hacemos aquí en Crossroads es que aquí predicamos la completa verdad de la palabra de Dios y llamamos pecado a lo que es pecado. Amén. Entonces, pero hay personas o personajes que de repente empiezan a manipular y engañar a través de conversaciones suaves, halagos y aquello que las personas desean escuchar, incluyendo a cristianos ingenuos. ¿Qué es una persona ingenua? Bueno, en el original es como un niño pequeño que es inocente, que desconoce, que no sabe y cree aquello que el adulto le dice. ¿Lo ve? De igual manera, Pablo compara a aquellos que de repente no conocen la verdad de la palabra de Dios como niños que se dejan llevar por lo que la otra persona le dice. Entonces no conocen la verdad de Dios y los llevan a desviarse de la sana doctrina para comenzar a creer fábulas y mentiras. Ahora, mientras estábamos nosotros poniendo junto este mensaje, alguien de nuestro equipo dice: es necesario que digamos quiénes son estas personas que con conversaciones suaves y palabras de halagos están manipulando a las masas dentro del cristianismo. Y dijimos: wow, yo nunca he hecho eso, no es mi estilo en hacer y traer una lista. Y si usted me pide una lista, yo se la doy de todas aquellas personas que predican una falsa doctrina, que están en YouTube, en televisión y en radio y en plataformas. Yo se la doy si usted quiere, pero no lo voy a hacer desde el púlpito. Más bien, lo que sí quiero que veamos es que qué es o qué constituye una falsa doctrina el día de hoy. Bueno, una falsa doctrina, déjeme comenzar con esto. Una falsa doctrina el día de hoy es el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad es aquel evangelio que te dice que Dios existe para hacerte feliz, que Dios existe para hacerte rico, para cumplir tus sueños, y que entonces si tú también ofrendas, entre más ofrendes, más bendición para ti. Así es que, hermanos, me pueden dar la lista de cuánto ofrendaron los hermanos para ver cuánta bendición Dios les va a dar. Ese es el evangelio de la prosperidad. Eso, mis amados, es una falsa doctrina que va en contra de la verdad de la palabra de Dios. Tenga cuidado con predicadores, y no voy a decir nombres. Tenga cuidado con predicadores que le predican de esa manera, mis amados. Lo que usted esté escuchando es una falsa doctrina que lo va más bien a alejar de Dios. Y en un momento dado en su vida, usted va a estar lejos de Dios. Otro es el pluralismo. El pluralismo es aquello que tiene que ver con que todas las religiones o todos los caminos llevan a Dios. No importa qué religión eres, qué religión, no importa, todas van a Dios. Eso se llama pluralismo. El pluralismo es una falsa doctrina que se enseña el día de hoy, mis amados. Eso no es lo que la Biblia dice. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. El pluralismo es una falsa doctrina. Negar la Trinidad es una falsa doctrina. Rebajar el pecado del ser humano, mis amados, es una falsa doctrina. Hoy en día ya no le llamamos pecado al pecado. Ahora le llamamos el error. Ay, el hermano en inglés dice: oh, he made a mistake. No.
Él no hizo un error. Él está pecando o ella está pecando en contra de Dios. Lo que está haciendo es una aberración en contra de un Dios santo. ¿Lo ve? Y eso es para todos nosotros, para mí también. Pero ahora como que queremos rebajar el pecado. Ya no le digamos pecado, no hablemos así. Ahora el error, hermano, vamos a ayudar al hermano que está en error. No. Vamos a ayudar al hermano que está en pecado, a que se arrepienta y que venga al Señor. Y por consecuencia, cuando empezamos a rebajar el pecado, comenzamos a rebajar la expiación de Cristo. ¿Lo ve? Porque entonces ahora, como ya no es pecado, como realmente no somos tan malos como pensábamos, pues quizás no necesariamente necesitamos del sacrificio de Cristo para ser salvos. Y entonces por ahí entonces empieza a decir, con que seas bueno, eres salvo. Con que hagas cosas sociales, con que ayudes a los demás, con eso basta. Todo eso, mis amados, que acabo de mencionar, es una falsa doctrina si solamente es basado en eso. Por supuesto que tenemos que hacer buenas obras, por supuesto. Pero las buenas obras es una consecuencia de la vida en Cristo y no para tener una vida con Cristo. ¿Lo ve? ¿Ve la diferencia? Aquí hay otro. El relativismo. La verdad de cada quien. La verdad de cada quien. Bueno, es tu verdad y mientras no le hagas daño a nadie, mientras no hieras a nadie, esa es tu verdad. Tú vive tu verdad, yo vivo mi verdad y todos estamos bien. Mis amados, esa es una falsa enseñanza y una ideología humanista que va en contra de la palabra de Dios. Aquí va una fuerte. ¿Listos? Ay, Señor, ayúdame. Las ideologías que se están infiltrando en algunas iglesias de la nueva era. Déjame explicar qué es eso. Porque más y más iglesias están cayendo en ese movimiento. Y tenemos que tener cuidado, cristianos. Las ideologías de la nueva era tienen que ver con la experiencia sobre la teología. Vamos a experimentar a Dios y vamos a el emocionalismo de sentir algo, lo místico que no está basado en la verdad de la palabra de Dios. Mis hermanos, tenemos que tener cuidado con eso. Algunas iglesias, no muchas, pero algunas iglesias, hermanos, hoy en día han cruzado líneas de tanto que desean el emocionalismo y la experiencia, que están tan lejos ahora ya de la verdad de Dios, que hay un movimiento, si usted no lo sabía, que inclusive van a los cementerios y van, por ejemplo, a la tumba de algún gran cristiano, por ejemplo, yo no sé, Billy Graham, ¿ok? Van a la tumba de Billy Graham y se acuestan a orar encima de la tumba para ver si el espíritu de Billy Graham entonces, para que yo voy a ser evangelista como Billy Graham. Mis amados, ¿qué es eso? Esa es una enseñanza satánica. Mis hermanos, tengan cuidado. Y se ríen, pero yo les voy a decir, iglesias están cayendo en este tipo de cosas. Y por no conocer la palabra de Dios, muchos cristianos ingenuos están creyendo estas cosas, porque sinceramente lo están buscando. Otra es, el infierno no es un lugar. Wow, tengo varias, déjeme ir más rápido. La afirmación de relaciones entre el mismo sexo se está infiltrando en las iglesias. Nacionalismo sobre Dios. Tenga cuidado ahorita que vengan las elecciones. Eso a veces causa división en las iglesias. Por favor, no debería. Sigue tu corazón, cree en ti mismo, vive tu verdad, siempre y cuando seas feliz. Todas esas frases. El machismo o el feminismo, el centro de importancia eres tú, o el positivismo. Mis amados, eso está muy lejos de la verdad de Dios.
Muchas iglesias ahora, el tipo de predicaciones es acerca de usted. Las canciones que se cantan. ¿Dónde está el pastor Samuel? Pastor Samuel le puede decir, el día que él vino, yo me senté con él y hablamos y dije, hermano, vamos a estar claros en la visión que tenemos para la adoración de Crossroads en español. Una de las cosas que no vamos a hacer es que no vamos a poner al centro a las personas en la adoración. Que el centro de nuestra adoración sea Cristo, que la exaltación sea a Cristo, amén, y que quien se lleve la gloria sea Cristo. Y nuestra prédica va a ser acerca de Cristo, lo que Cristo ha hecho para la gloria de Dios Padre, amén. Porque entonces hay algunas iglesias que lo hacen acerca de usted y cantan canciones, oh, el Señor nos va a dar la victoria, tú eres el victorioso y yo soy victorioso, diga amén, amén. O sea, ok, pero esto no se trata de mí. Y muchas canciones son acerca de la persona y no de Dios. Muchas prédicas que se predican en muchos lugares son acerca de cómo te va a ir bien a ti, Dios te va a bendecir, es que tú eres el único especial, gloria a Dios, Dios te ha escogido, amén, aleluya. No se trata de ti, se trata de Dios. Siempre se tratará de Dios, mis amados, siempre. Entonces tenemos que tener cuidado cuando el centro de importancia eres tú o el positivismo. Solo hacer el bien a los demás y hacer obras sociales, eso ya lo dije. El sincretismo, tengan cuidado con el sincretismo. El decir, bueno, yo creo esto, pero yo creo que no hay nada malo con si le agrego esto de acá, de por acá del otro lado. Eso se llama sincretismo. No, mis hermanos, no hagamos eso. Sectas que existen hoy en día, juegos al azar, religiones que no tienen a Cristo como el Señor o que están basadas en obras nada más y no en la gracia, ideologías o filosofías contrarias a la palabra de Dios. Ya le di bastantes. Déjeme darle algunos ejemplos de sana doctrina ahora para que entonces tengamos ese balance. Se me está yendo el tiempo. La primera es, mis amados, para ver si es una sana doctrina, es que esté basada en la absoluta verdad, autoridad e infalibilidad de las Escrituras, mis amados. Si no está de acuerdo a las Escrituras, a la completa palabra del Señor, entonces es una doctrina falsa. Y recuerde, por favor, no me saque textos fuera de contexto, porque entonces se vuelve un pretexto. Esto es lo que muchos predicadores hacen. Sino más bien escudriñemos la completa palabra del Señor. La creación a través de Dios es un ejemplo de sana doctrina. La supremacía de Cristo y la soberanía de Dios son ejemplos de sana doctrina. La Trinidad, la depravación del hombre, la salvación solo por medio de la fe en Cristo Jesús, por gracia y no por obras. La correcta eclesiología que nos enseña la palabra de Dios es sana doctrina. El modo indicativo e imperativo del evangelio es sana doctrina, mis amados. No usemos el evangelio simplemente, no, el evangelio también, el mismo evangelio que nos salva, es el mismo evangelio que nos guía cada momento de nuestra vida. Vivir enteramente para Dios. Toda gloria le pertenece a Dios. Dios ha hablado, Dios ha hecho, está haciendo y continuará haciendo a través de Cristo Jesús. Esa es sana doctrina. La segunda venida de Cristo es sana doctrina. Vea lo que dice Colosenses 2:8. Dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Mis amados, no lo permitan, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Así que cuando lea un libro, cuando veamos o escuchemos sermones en la televisión o en YouTube u otro medio, mis amados, yo le voy a pedir, mis amados, como su pastor, que compruebe el contenido de lo que está leyendo, escuchando o mirando. Y por favor, antes de compartir algo en su social media o por un texto a alguien, asegúrese
que primero está basado en la palabra de Dios y no simplemente porque le gustó a usted en el oído. Se lo pido, por favor, no seamos ingenuos. No todo lo que está afuera. Es más, le voy a decir una gran verdad. Cuando es sana doctrina, más bien no la ponen en esos medios. Hay que buscarla. Usualmente la mayoría de cosas que están en esos medios, que muchos de nosotros vemos, es falsa doctrina. Ahí lo voy a dejar. No nos dejemos engañar, mis amados, por palabras suaves, halagos o cosas que nos guste escuchar. Los cristianos que estudian la palabra de Dios no se dejan engañar, mis amados. Pero los oyentes superficiales pueden ser engañados fácilmente. Por eso les decía que yo espero que Crossroads sean como la iglesia de Berea, que comprueban las cosas que se dicen a través de la palabra de Dios. No importando que aparentemente sinceros y afectuosos puedan parecer los falsos maestros o predicadores que existen hoy en día, mis hermanos, al final ellos no están preocupados por avanzar el reino de Dios, ni su iglesia, ni por Cristo. Pablo lo dice. Ellos no están interesados en eso. Están impulsados por el interés propio y la autogratificación. A veces por su prominencia, a veces por tener poder sobre sus seguidores, a veces por ganancias financieras y frecuentemente una combinación de esas o todas a la vez. Muchos de ellos disfrutan de estilos de vida pretenciosos y lujosos, mis amados. Una vez yo estaba mirando una entrevista a uno de esos predicadores que tienen mucho dinero y sus sacos cuestan miles de dólares, se ponen joyas, maneja carros de $200,000, tienen ya un avión privado y todo. Y le preguntaban que por qué gastar todo eso en su persona. Entonces él decía que como somos príncipes del Señor, del Dios poderoso, entonces debemos dar el ejemplo y vestirnos como príncipes que somos del Señor. Entonces usted diría, bueno, sí tienen sentido porque somos hijos de Dios, del Dios Altísimo, somos hijos del Creador. Claro que nos vamos a vestir, claro, yo me voy a gastar todo mi dinero en joyas y en todo lo demás. Mire, mi anillo es de plástico, hermano. Pero muchas personas caen en esto y esas personas no están mirando por el bien y la causa de Cristo, mis amados. Disfrutan de esos estilos. La inmoralidad sexual, mis amados, no es una excepción. Lo que pasa es que muchas veces los cubren. Tales personas, déjeme decirlo, y creo que se está grabando, tales personas son enemigos de la cruz de Cristo, mis amados, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es su apetito del que Pablo habla y cuya gloria es su propia vergüenza, que fijan su mente en las cosas de este mundo y no en las de Dios. Y en medio de todo esto, Satanás, disfrazando cuidadosamente su trampa, supuestamente con la verdad. En ninguna parte, mis amados, se ve mejor en esos grandes, numerosos cultos de miles de personas, de religiones falsas del mundo actual. Muchos citan la Biblia, hablan de Jesús, pero bajo esa capa o esa camuflajeado de la verdad está la trampa del error, mis amados. Si usted se acuerda, cuando Satanás originalmente introdujo el pecado a la humanidad, vino a la mujer
y él citó las mismas palabras de Dios, pero un poquito cambiadas, ¿cierto? De una manera de susurrarle a la mujer al oído, de decirle que algo que Dios había dicho que estaba malo, susurrarle al oído para dejarle saber que quizás no era tan malo, sino al contrario, era bueno. Y la mujer, entonces, y el hombre también, por supuesto, cayó en pecado. Mis amados, la Biblia nos advierte de esto. La Biblia nos dice: probemos a los espíritus, tengamos cuidado con los engañadores. El único remedio a este tipo de cosas, mis amados, es conocer la palabra del Señor, estar arraigados y cimentados a la verdad de Dios. Y Pablo termina diciendo: examinadlo todo para tener lo bueno. Wow. Punto número 2. Si crees la verdad, sé sabio y obediente. Si crees la verdad, sé sabio y obediente. Ve al 19 y 20. 19 y 20 dice: porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por ustedes, pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Ese es el 20 ya. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Pablo ahora empieza aquí a elogiar a aquellos cristianos de Roma por su fidelidad, por su obediencia a la palabra del Señor, a lo que habían aprendido, a las enseñanzas. Entonces Pablo no consideraba a esas personas ingenuas, porque conocían la palabra de Dios y estaban obedeciendo. Pero sí les pide que fueran inocentes a lo malo. ¿Lo ve? Su obediencia a Cristo ya era conocida en Roma, pero de todas maneras él estaba preocupado y les dice: por favor, continúen siendo sabios en lo que es bueno e inocentes en lo que es malo. Esa palabra inocente, mis amados, en el original, cuando usted lo ve, es la palabra que se usa es algo que no es mezclado, o más bien es puro. ¿Sí? En otras palabras, esta palabra en el original se usaba cuando aquellos que hacían vino usaban esta palabra, porque el vino, cuando no era un vino diluido, era un vino puro, entonces se usaba esta palabra que Pablo está usando aquí para decir inocentes. Entonces, o cuando por ejemplo hacían metal, el metal se mantenía, si era oro, se mantenía puro en vez de mezclarle otros metales, ¿sí? Porque eso lo debilitaba al metal o al vino, lo diluía, entonces ya no sabía igual. De la misma manera, cuando Pablo le dice a los cristianos que seamos inocentes respecto al mal y no seguir los caminos del mundo, mis amados, lo que él nos está diciendo es que debemos nosotros de mantenernos puros, de no mezclarnos. ¿Sí? ¿Lo está viendo? Porque el peligro es tratar de ser demasiado relevantes a nuestra cultura y a nuestra sociedad, que comenzamos a diluir o a dejar a un lado la verdad de Dios. Esto pasa en muchas iglesias y esto pasa en muchos cristianos. Cada día tú y yo tenemos la oportunidad, mis amados, de desplegar la obediencia a Dios y mantenernos firmes en lo que creemos, mis amados, ante una sociedad y una cultura que nos invita constantemente a ser como ellos, a pensar como ellos, a hacer las cosas como ellos las hacen, a vivir como ellos, a hablar como ellos, a vestir como ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es mi oración, mis amados, que Dios nos dé la sabiduría para mantener nuestras convicciones firmes y no nos moldeemos a este mundo más, sino seamos obedientes, seamos sabios ante esas cosas y seamos obedientes a la verdad de la palabra de Dios. Porque de nada sirve ganarnos el mundo y ser amigo de todos por ser relevantes a esta cultura y perder a Dios, mis amados. Tenemos una multitud de testigos, tanto en el cielo como Hebreos dice, pero también aquí en la tierra, mis amados.
Yo mientras estudiaba esto pensaba en mí mismo y en mis hijos. Yo decía, wow, mis hijos están viendo si yo realmente vivo lo que predico. Cada domingo estoy aquí predicando y allá atrás está mi hijo de 27 años escuchando y mirando cada día si en verdad vivo lo que yo predico aquí. En su casa usted tiene un esposo, una esposa, hijos que están mirando y observando si usted realmente el cristianismo del que usted habla realmente lo está viviendo o no. Mis amados, espero que Dios nos pueda encontrar fieles en donde quiera que estemos, en su trabajo, aquellos que conocen que usted es cristiano. Ojalá que nos podamos ser sabios y nos podamos mantener obedientes a la palabra, a la verdad de Dios. Pablo agrega una promesa, mis amados, aquí en el versículo 20. Dice que el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes, dice. Esto nos recuerda a Génesis 3:15, ¿se acuerda? Cuando dice que Él aplastará su cabeza. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes, dice Pablo. Definitivamente Dios es el Dios de paz. Él es el autor de la paz que disfrutamos tú y yo cada día. Pero aquí está el asunto. Necesitamos permanecer inocentes, puros con respecto al mal, y vamos a experimentar entonces la paz de Dios, mis amados, porque Dios es capaz de darnos paz inclusive en medio de cualquier circunstancia, en presencia aún de los adversarios que vienen en contra de nosotros. Ahora, me encanta cómo Pablo pone estas dos cosas aquí, porque aquí está el asunto, mis amados. Por un lado, Pablo nos está advirtiendo a nosotros los cristianos a que no ignoremos a Satanás. Satanás es real y sería, ¿cuál es la palabra? Ingenuo ignorar a Satanás, mis amados. Pero aquí está el balance. Lo que Pablo también está diciendo es que tampoco debemos tener un equilibrio de tampoco no volvernos paranoicos en cuanto a Satanás. Porque a pesar de que Satanás es real, sigue siendo peligroso, mis amados. Pero Satanás, si usted ha leído las escrituras, Satanás ya ha sido derrotado y sus días están contados. Cuando Pedro nos habla de que Satanás es como león rugiente, buscando a quien devorar, es cierto, no hay que ignorar eso, pero también a la misma vez debemos de reconocer que Satanás es simplemente un siervo de Dios. Hay personas que ponen a Satanás inclusive a la medida de Dios. No, mis amados, dicen, el bien y el mal, Dios y Satanás. No, mis amados, no cometamos ese error. No hay nadie que se compare a Dios. Satanás es un siervo. La Biblia habla inclusive de eso. Es un siervo de Dios. Es un instrumento de Dios. Dios puede hacer con Satanás lo que Él quiera. Y le ha permitido todavía en este mundo hacer algunas cosas mientras vivamos en él. Por eso tenemos que tener cuidado. Pero no, mis amados, tampoco no nos vayamos al extremo. O sea, no debemos de ignorarlo, sino cuidadosamente mirarlo. Pero tampoco no tener una preocupación crónica de mirar diablos por todos lados, mis amados. Ay, no me enciende el carro. Ay, es un demonio. No, por favor, hermanos, cambie la batería al carro y se acabó. ¿Ok? Es una falta, el creer o el vivir así de esa manera, mis amados, es una falta de fe a la victoria que Cristo ya nos ha dado como cristianos. ¿Me explico? Entonces, no ignoremos a Satanás y lo que él puede hacer, pero tampoco no vivamos a la deriva de qué es lo que él va a hacer, mis amados. Pablo da una bendición acerca de la gracia de Dios, porque la verdad, mis amados, sin su gracia y sin su sabiduría no podríamos reconocer a los falsos maestros para darnos consuelo, paciencia cuando seamos atacados por estas cosas, inclusive por Satanás. Dios es el que nos da la gracia. La misma gracia que nos salvó es la misma gracia que nos ayuda cada día en nuestra vida, dice Colosenses. Y por último, si crees la verdad,
crece en la verdad con otros. Vea cómo termina Pablo este pasaje, 21 al 23. Dice: Timoteo, mi colaborador, lo saluda, y también Lucio, Jasón y Sosipater. Wow, así le hubiera puesto a mi hijo, Sosipater. Mis parientes, dice. Yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo. Cuando dice yo, Tercio, el que escribo esta carta, no quiere decir que él escribió la carta. Él era el secretario, ¿sí me van a entender? Pablo dictaba y Tercio, ¿qué? Escribía la carta, ¿sí? Por eso él dice, yo, Tercio, el que escribo esta carta, lo saluda en el Señor. Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia, lo saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, lo saluda. Y el hermano Cuarto, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea para con todos ustedes. Ese es el versículo 24 que yo hablaba, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes, una repetición del 20. Entonces, mis amados, Pablo termina mencionando nuevamente a algunas personas en específico, ¿cierto? Y ya con esto voy terminando. Algunos compañeros, personas muy cercanas a él, mis amados, que habían compartido con él, eran conocidos por algunos de los creyentes en Roma, y nuevamente hombres que eran miembros de la familia, no eran hombres que eran miembros de la familia de Pablo, o sea, que no eran de sangre, como dice aquí mis hermanos o mis parientes, sino más bien, mis amados, cuando él dice eso, lo dije yo la semana pasada, más bien él está hablando de que eran compatriotas o paisanos y eran judíos igual que él. Pero esta gente fue gente que caminó y luchó en el ministerio con él, mis amados. Creo, mis amados, que lo que debemos recordar de esta lista, y no voy a ir nombre por nombre como lo hice la semana pasada, sino más bien creo que lo que debemos recordar aquí es que estos cristianos, estas personas se destacaron por su compromiso constante, su fidelidad al evangelio. Debemos preocuparnos, mis amados hermanos, cuando vemos a cristianos rendirse fácilmente a la filosofía que el mundo de hoy enseña. Vive para tu propio placer, tú eres el más importante, vive el sueño americano. Ese tipo de filosofía, mis amados, está muy lejos de la palabra del Señor. Y estas personas que Pablo menciona no creían nada de eso, sino al contrario. Déjenme decirles, cuando usted estudia la vida de Timoteo, de Gayo, de Erasto, de estas personas que él está hablando, cuando usted estudia sus vidas, estas cosas eran las que ellos creían. Creían que no vivían para sí mismos. Creían que no vivían para sí mismos. Vea lo que dice Corintios. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios? Y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados con precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu. O sea, en otras palabras, en toda su manera de vivir, los cuales son de Dios. Hagas lo que hagas, debemos vivir para Dios, porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, porque Dios ha pagado un alto precio, la vida de su Hijo, por nosotros. Estos cristianos que Pablo menciona creían eso, mis amados. Ellos creían eso con pasión. Ya no tenían derecho a dirigir sus vidas. Dios los había enviado al mundo a predicar, a compartir la gente, y eran guiados a través de él. No importa, ustedes saben la historia, muchos de esos discípulos fueron muertos, mis amados, fueron mártires de la fe. Otra cosa que ellos creían que la vida era una batalla a muerte. No era un picnic, como muchos cristianos creen hoy en día, que la vida cristiana es un picnic, que la vida cristiana es para mejorar nuestra vida, que es como algo social. No, mis amados, la vida cristiana no es nada de eso. La vida cristiana no es un picnic, mis amados. La vida cristiana es una batalla de todos los días en contra del mal. Cada día estamos involucrados en una guerra de nunca terminar, que va a terminar hasta que nosotros lleguemos a la presencia del Señor. Por lo que te insto a luchar constantemente, a decidir, a tomar decisiones en tu vida, firmes, a mantenerte firme en tus convicciones, mis amados. Ellos creían esto.
creían que de vez en cuando sí estaba bien descansar, porque algunos, cuando usted estudia la vida de ellos, algunos tomaron de repente un tiempo, pero después los mira nuevamente haciendo otra vez la obra del Señor, mis amados. Está bien si nos podemos tomar un break de vez en cuando. Yo necesito, ya voy para, yo no sé, 20 años en el ministerio a tiempo completo, necesito un sabático. Y entonces volver a la batalla, mis amados. Nunca ellos pensaron realmente en retirarse y disfrutar el resto de sus vidas. Yo admiro a los pastores que ya están retirados, pero de todas maneras continúan en la obra. Yo admiro a esos pastores. Hermano Juan, ¿usted ya está retirado? ¿Todavía no? Ya está retirado, pero usted continúa en la obra. El pastor Larry George, ¿se acuerdan? El pastor fundador de esta iglesia. Él se movió a otro lugar y cuando le preguntamos, ¿cómo vas? ¿A dónde estás yendo? ¿Estás jugando golf? Dice, no, estoy predicando en una iglesia pequeña que me queda 1 hora de camino. Oh, wow. Yo admiro a ese tipo de hombres que han dado sus vidas por el reino del Señor. Y por último, cuando usted estudia estas personas, ellos creían que sus dones habían sido dados por el Espíritu Santo para edificar la iglesia, mis amados. Todos servían de alguna manera. Algunos no predicaban, nunca escribieron una carta igual que Pablo, no eran misioneros igual que Pablo, pero todos servían en algo, todos estaban involucrados, porque no hay nada mínimo en el reino de Dios. Todos tenemos una responsabilidad dentro de la iglesia, mis amados. Todos, alguna de las camisetas de ustedes lo dice, todos juntos, all in, todos juntos, mis amados. Tenemos que estar ahí para crecer juntos. Algunas de estas personas eran gente de influencia, como Erasto. Él trabajaba para el gobierno romano, pero estaba con todo en la obra del Señor. Otros eran esclavos como Tercio y Cuarto. Usted sabe por qué ellos no eran sus nombres, Tercio y Cuarto, sino que ellos eran esclavos, mis amados. Y como eran esclavos, no eran dignos de tener un nombre. Y nomás los enumeraban, Tercio y Cuarto. Wow. Y sin embargo, Tercio fue el que escribió la carta a los romanos con su propio puño, por dictado de Pablo, por inspiración del Espíritu Santo. Y Tercio, aquel Tercio que no era digno de ni siquiera recibir un nombre, Dios se aseguró que su número, el de él y el de su hermano Cuarto, quedaran plasmadas en la carta de Romanos por la eternidad. Yo no sé dónde tú estás y no sé lo que crees. De repente tú puedes decir, pastor, quizás yo soy como Tercio y como Cuarto. Pero déjame decirte que tú no eres ni como Tercio ni como Cuarto, porque Jesús pagó un precio bien grande por ti. Y Él tiene un propósito y un plan específico para tu vida. Pero es a medida que nosotros nos entregamos a Él, que Dios entonces empieza a usar nuestras vidas. Es en el momento en que Tercio dio su vida al Señor y se puso al servicio de Pablo y llegó a escribir la carta de los romanos con su puño. Dios quiere usarte a ti también, pero lo que tú creas, eso es lo que eres. Por eso es importante, mis amados, que conozcamos la verdad de la palabra de Dios, para que no seamos llevados como una hoja que lleva el viento de un lado para otro. Y vamos, mira, ya hay un concierto, vamos al concierto. La conferencia de fulano, vamos a la conferencia. Mis amados, si usted quiere la conferencia, vaya. Daniel que yo vamos a una conferencia de matrimonios una vez al año, para nuestro enriquecimiento como pareja. Yo no estoy diciendo que son malos las conferencias. Acabo de venir a una conferencia de pastores. Lo que estoy diciendo yo es que tengamos cuidado las razones, las motivaciones en nuestro corazón, el por qué hacemos estas cosas. Y sobre todo, que nos mantengamos firmes
en nuestras convicciones y en lo que hemos creído, y no permitamos que personas que están engañando, manipulando, llevando un mensaje que está lejos de la palabra de Dios, nos manipulen y nos engañen a nosotros también. Pablo termina repitiendo el versículo 20: y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Póngase de pie.